Recording in progress. Buenos días. Por medio de este microlearning, la intención es dar una explicación y una fundamentación acerca del diseño de las experiencias de aprendizaje digital. Mi nombre es Erika Caballero, maestrante de la maestría en educación, y pues me permito en este momento realizar la presentación. El propósito general es diseñar en este proceso de diseñar las actividades y material multimedia, generar una evaluación y una incorporación de los recursos digitales, básicamente es favorecer los aprendizajes significativos. Este sería el propósito general de ese diseño de las actividades y del material multimedia, que el aprendizaje para el estudiante o para la persona que se encuentra en el proceso de formación sea significativo, y eso pues se traduce en términos de que cuando el estudiante interactúa activamente con los contenidos y regula su proceso de aprendizaje, pues va a generar una huella en él. Y esto va a permitir que el aprendizaje sea más duradero, que tenga un proceso de introspección mucho mejor, y de acuerdo a eso, entonces, se puede favorecer a través de la tecnología educativa que esté bien integrada y favorezca la autorregulación, la motivación y el pensamiento crítico. Esto es un planteamiento de Castro. El proceso del diseño de actividades de aprendizaje tiene un propósito también, que es diseñar esas actividades que promuevan la construcción activa del conocimiento y el aprendizaje autorregulado. En cuanto a esto, pues se plantean algunas estrategias para que estas actividades de aprendizaje pues sean favorecedoras. Hay actividades contextualizadas y significativas, hay actividades de aprendizaje colaborativo y resolución de problemas, también microtareas que favorezcan la atención y la motivación. Esto se traduce en términos de que las actividades como tal se adapten a ese proceso de aprendizaje, se adapten al contenido, se adapten a la persona también, que el aprendizaje colaborativo hoy en día también fomenta o facilita este proceso también de aprendizaje autónomo, y que se dé de alguna manera, una distribución de microtareas que van a facilitar el proceso atencional, porque no van a sobrecargar a la persona que está en este proceso de aprendizaje, sino que al contrario van a ir facilitando que a partir de las micro tareas pues se facilita la atención y se incrementa la motivación. En cuanto a esto, pues se debe tener en cuenta que se deben activar los procesos cognitivos, los metacognitivos y los motivacionales para favorecer la autonomía del estudiante, según los planteamientos de Schur y sí, Zimmerman. En cuanto al proceso de materiales multimedia, la intención, pues en este caso, es facilitar la comprensión y el procesamiento de la información mediante estímulos visuales y auditivos pertinentes. Y las estrategias para esto, pues básicamente se deben utilizar videos educativos breves, infografías y esquemas visuales, recursos interactivos hipertextuales. Esto está fundamentado pues en el hecho de que el uso equilibrado de los recursos multimedia reduce una carga cognitiva, mejora la retención de la información, y pues esos materiales incrementan la motivación y facilitan el aprendizaje cuando están alineados con los objetivos claramente, con los objetivos del proceso de aprendizaje como tal. En cuanto a los criterios de evaluación del aprendizaje, ¿qué se debe tener en cuenta? eh, es importante que así como se genera todo un material en torno a que el aprendizaje sea significativo, en torno a que se dé un aprendizaje autónomo y que esto permita un proceso también de facilidad a través de los entornos virtuales, pues también se debe tener en cuenta que esto debe ser evaluado. Entonces deben existir ciertos criterios de evaluación para los procesos de aprendizaje, y en este caso pues deben estar enfocados a valorar el logro de los aprendizajes, a orientar el proceso formativo. Las estrategias para poder evaluar este tipo de herramientas, pues deben enfocarse a tener una evaluación formativa, continua, para que no esté sobrecargada y no se deje de pronto solamente para el final el proceso de evaluación, sino que sea transversal. Se deben utilizar rúbricas y criterios claros dentro de las mismas rúbricas, lo cual va a facilitar también que el estudiante sepa claramente qué es lo que va a ser evaluado, qué debe contener el proceso de las entregas, por ejemplo, que debe realizar, y también una retroalimentación reflexiva que va a permitir
que así de pronto el resultado no sea tan favorable, sí tenga en cuenta cuáles fueron los errores, qué es lo que debe tener en cuenta para una siguiente entrega. Y esto pues permite de alguna manera que esa evaluación formativa favorezca esa autorregulación y reduzca la ansiedad académica y fortalezca la motivación intrínseca, porque va a estar en un proceso en el cual digamos, su lineamiento va a estar completamente público, va a tener unos criterios claros y eso le va a permitir pues que haya una autorregulación también dentro de estos procesos virtuales. En cuanto a la incorporación de los recursos hipertextuales y multimedia, pues se debe tener en cuenta que hay una exploración y una autonomía y la personalización del aprendizaje. Acá este es un elemento muy importante porque si bien se generan recursos y se generan herramientas para la generalidad de un grupo, por ejemplo, también es importante tener en cuenta que el aprendizaje pues es individualizado, es personalizado, porque cada uno de nosotros tiene unos procesos cognitivos distintos para el aprendizaje. Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Tener en cuenta en este caso entonces que las estrategias pueden ser enlaces y recursos complementarios, videos interactivos y el uso fundamental acá son las plataformas como Moodle o Classroom que permiten de alguna manera facilitar toda esta interacción que se genera. Entonces, el cargar los recursos, el cargar los videos, el material de apoyo y también esa comunicación entre las dos vías, por ejemplo, de la retroalimentación de los procesos de evaluación. En este caso, este uso de plataformas, pues es un recurso fundamental. Y pues aquí se favorece la motivación y el aprendizaje también autorregulado. En cuanto a la interacción pedagógica de los elementos, se tiene en cuenta acá que el aprendizaje efectivo se logra cuando se conjugan estos elementos, que sean actividades significativas, que se tengan en cuenta los materiales multimedia que sean pertinentes para el proceso de aprendizaje o para los objetivos que se quieren lograr, que los recursos digitales estén bien integrados, que la evaluación sea formativa es fundamental y en este caso, pues la tecnología educativa potencia el aprendizaje cuando existe una coherencia pedagógica. Para finalizar, pues también se debe tener en cuenta que dentro de este proceso también del diseño de estas herramientas, se deben respetar, como lo decía anteriormente, los procesos cognitivos. Ahí se debe tener en cuenta que si bien se genera un material generalizado, pues también es importante que el proceso cognitivo es individualizado o personalizado y eso también es válido. Hay personas, por ejemplo, que se les facilita más a través de la parte visual, otras a través más de la parte auditiva y todo esto pues se debe tener en cuenta para que haya variedad dentro de las mismas herramientas que se generan como tal para este aprendizaje. Se fomenta una autorregulación y esto pues también es importante en la madurez del proceso de aprendizaje. Se incrementa la motivación y se facilitan los aprendizajes transferibles. Entonces, acá se puede tener en cuenta pues que en este diseño de estrategias, el rol del docente es diseñar experiencias que guíen, motiven y acompañen el aprendizaje.